La transmigración del alma. Puerta número 10. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías. Pero otros, Jeremías o uno de los profetas. La creencia que la gente comúnmente tiene sobre el alma es que toda persona nace con un alma, y que esa alma permanece con la persona hasta la muerte. Solamente al morir es que el alma abandona el cuerpo. La realidad es que el alma puede entrar en un ser humano al nacer, durante la infancia, la edad adulta o incluso durante la vejez. Un alma también puede abandonar al ser humano antes de la muerte de su cuerpo. Un alma puede salir de un ser humano y éste puede permanecer vivo durante varios años, incluso décadas. Esto es lo que la gente de la antigüedad sabía. El alma viaja de un cuerpo a otro mediante el proceso de reencarnación, o puede viajar de cuerpo a cuerpo mediante el proceso de transmigración. En aras de facilitar la comprensión del lector, definiremos los siguientes términos. 1. Reencarnación, renacimiento del alma en un cuerpo humano nuevo. 2. Transmigración, el movimiento del alma desde un cuerpo humano, vivo o muerto, a otro ya vivo, sin experimentar el proceso de nacimiento. 3. Masj, el renacimiento del alma humana como un animal. 4. Rasj, la transmigración del alma humana de un humano a un objeto inanimado, como una roca o una piedra. 5. Fasj, la transmigración del alma humana de un humano a una planta o árbol. Aunque estos conceptos son ampliamente rechazados por las principales escuelas de pensamiento judeocristianas e islámicas, siempre han formado parte de las enseñanzas de los profetas y mensajeros, la paz sea con ellos. Estos conceptos se pueden encontrar fácilmente en la Torá, los Evangelios y el Corán, así como en las narraciones de los profetas de estas religiones. Mientras que la corriente ortodoxa principal de cada una de estas religiones abrahámicas sencillamente ha ignorado, minimizado o rechazado estos conceptos, muchas sectas gnósticas dentro de ellas han mantenido vivas estas ideas. Planeamos presentaros aquí evidencias dentro de la Biblia de que Jesús creía y enseñaba los conceptos de la reencarnación, o el retorno del alma después de la muerte en nuevos cuerpos, así como de la transmigración. También demostraremos sin lugar a dudas que los primeros seguidores de Jesús, la paz sea con él, así como los judíos que vivían en aquella época, estaban familiarizados y creían en las ideas de la reencarnación y la transmigración. La creencia y la expectativa de que ciertas figuras retornarían en diferentes cuerpos era prevalente entre los judíos de aquella época y entre los primeros seguidores de Cristo. Primero miremos en Mateo, capítulo 16, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Santa Biblia, libro de Mateo, capítulo 16, versículos 13-16. Aquí se demuestra claramente que los judíos y los primeros seguidores de Cristo ya entendían que los profetas y mensajeros de la Torá podían retornar y retornarían. Porque aquí, cuando Jesús pregunta a sus seguidores, ¿quién dice la gente?, él ni siquiera dice, los creyentes, o, mis seguidores, sino simplemente, la gente, que soy. Ellos responden que Juan el Bautista, Elías, Jeremías o uno de los profetas. Esto, sin lugar a dudas, demuestra que ellos creían en el retorno de los profetas y mensajeros, la paz sea con ellos. Lo que es especialmente interesante aquí es el hecho de que entre los nombres mencionados está el de Juan el Bautista. Jeremías y Elías, los otros dos nombres, eran profetas que habían fallecido o desaparecido muchos años antes de que Cristo naciera. Juan, por otro lado, vivió durante la vida de Jesús, bautizó a Jesús y murió siendo Jesús un adulto. Según Lucas 1, 26-38, la diferencia de edad entre Juan el Bautista y Jesús era de aproximadamente 6 meses. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, le dijo, salve, muy favorecida. El Señor está contigo. Pero ella se turbó mucho por estas palabras, y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La Santa Biblia, libro de Lucas, capítulo 1, versículos 26-38. Ahora bien, según Lucas 3, 21-23, Jesús tenía 30 años en el momento de su bautismo y del inicio de su ministerio público, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo, que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años. La Santa Biblia, libro de Lucas, capítulo 3, versículos 21-23. El bautismo de Jesús por Juan se destaca en la Biblia y sirve como un importante marcador público. Fue el paso de la antorcha de la sucesión de Juan a Jesús. Todos los que creyeron en Juan y fueron seguidores de Juan dieron testimonio de la designación de Jesús por Dios como sucesor de Juan, justo antes del martirio de Juan. Jesús también recibió el Espíritu Santo en este momento y su ministerio comenzó. Encontramos que el mismo ritual ocurrió justo antes de la muerte del profeta Muhammad, la paz sea con él y su familia, en el evento de Ghadir Hum. Es aquí cuando él designa a Ali ibn Abi Talib, de él es la paz, como su sucesor divino. Esto significa que Juan el Bautista, después de pronunciar su último discurso a sus seguidores y nombrar públicamente a su sucesor, Jesús, fue arrestado y decapitado a la edad de aproximadamente 30 años. Esto también significa que los judíos y los primeros seguidores de Juan y Jesús creían en la transmigración del alma desde un adulto muerto hacia el cuerpo de un adulto vivo. Por lo general, el entendimiento común entre los que creen en la reencarnación es que, cuando una persona muere, nace de nuevo como bebé en un cuerpo nuevo. Esta idea no es necesariamente la que tenían los judíos de aquella época, ya que, cuando se les preguntó quién decía la gente que era Jesús, los discípulos respondieron que algunos decían que era Juan el Bautista. Por lo tanto, es claro y evidente que ellos creían que el alma de Juan podría entrar en el cuerpo de Jesús después de su muerte, retornar en la forma de Jesús y seguir viviendo en el cuerpo nuevo sin necesidad de esperar a que un cuerpo nuevo naciera y creciera. Este no es el único lugar donde se habla sobre la transmigración o reencarnación. Si miramos en Mateo, capítulo 11, encontramos que Jesús declara que Juan el Bautista era el retorno o reencarnación de Elías. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. La Santa Biblia, libro de Mateo, capítulo 11, versículos 11-15. Claramente, podemos ver que Jesús, la paz sea con él, también creía y enseñaba la doctrina del retorno o reencarnación. El imam Ahmed al-Hassan, de él es la paz, confirmó que Juan el Bautista era Elías reencarnado. Otra referencia a que Elías era Juan el Bautista se hace en la Biblia, durante la escena de la transfiguración de Jesús. Jesús le revela su cuerpo de luz a sus discípulos y ellos caen en prosternación y, cuando levantan sus cabezas, he aquí que Jesús está de pie en su cuerpo de luz, acompañado por dos profetas físicamente muertos, las almas de Elías y de Moisés, la paz sea con ellos. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí, si quieres,
haré aquí 3 refugios, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube, diciendo, Este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús, y tocándolos, dijo, Levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó, diciendo, No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él, dijo, Elías ciertamente viene, y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. La Santa Biblia, libro de Mateo, capítulo 17, versículos 1-13. Y tenemos que, por segunda vez, en Mateo 17:1, Jesús proclamó a Juan como el retorno de Elías, y tenemos también la aparición de las almas de Elías y Moisés ante los discípulos. Entonces, podemos concluir fácilmente que las almas de Elías y Moisés viajaban con Jesús y sus discípulos, y aprendían de él. El imam Ahmed al-Hassan, de él es la paz, al ser el compañero del séptimo pacto y la reencarnación de Al-Hussein, de él es la paz, desempeña en esta época un papel más vital que el de cualquier otro profeta y mensajero a lo largo de la historia. De hecho, todos los profetas, mensajeros e imams anhelaron regresar en esta época para apoyarlo. En una narración, se le preguntó a Abi Abdullah, de él es la paz. Y recita en el libro el relato de Ismael. Él fue siempre fiel a su promesa, y fue un mensajero, un profeta. Este versículo se refiere a Ismael hijo de Abraham, la paz sea con ellos, porque ciertamente la gente afirma que se refiere a Ismael hijo de Abraham. El imán, la paz sea con él, dijo, verdaderamente, Ismael murió antes que Abraham, y Abraham era la prueba de Dios, un Caín, el compañero de una jurisprudencia, así que ¿a quién fue enviado Ismael? Así que se le dijo, entonces, a quien se refiere el versículo, que mi alma sea sacrificada por ti. Él, la paz sea con él, respondió, se refiere a Ismael, hijo del profeta Ezequiel, la paz sea con él. Dios lo envió a su gente y ellos lo tacharon de mentiroso, lo asesinaron y le despellejaron el rostro, por lo que Dios se enfadó por él y le envió al ángel Satatael, el ángel del tormento, quien le dijo, oh, Ismael, yo soy Satatael, el ángel del tormento. El Señor de la Gloria me ha enviado a ti para que pueda atormentar a tu gente con toda clase de castigos conforme a lo que tú quieras. Entonces Ismael dijo, no necesito eso, oh, Satatael. Entonces Dios le inspiró, diciendo, oh, Ismael, ¿qué necesitas entonces? Ismael dijo, Señor mío, tú tomaste un pacto sobre nosotros de que tú eres el Señor, y Muhammad es tu mensajero, y sus vicegerentes tienen autoridad y wilaya. Le dijiste a tu creación lo que su nación haría con Al-Hussein hijo de Ali, la paz sea con ellos, después de su profeta. Y le prometiste a Al-Hussein que reencarnará en este mundo y se vengará con sus propias manos de todos aquellos que le hicieran esto. Así que mi necesidad, oh Señor, es que me hagas reencarnar a mí también en este mundo para que pueda vengarme de todos los que me hicieron esto, igual que harás reencarnar a Al-Hussein. Y Dios le prometió eso a Ismael, el hijo de Ezequiel, y se reencarnará con Al-Hussein hijo de Ali, la paz sea con él. Diar al-Anwar, por Al-Alama al-Majlisi, volumen 53, página 105. Este deseo de Ismael la paz sea con él, de volver con Al-Hussein, de él es la paz, fue el deseo de todos los profetas, mensajeros y personas justas. Ciertamente, a todos ellos Dios les concedió este deseo. Abi Abdullah, de él es la paz, dijo, y Al-Hussein, la paz sea con él, vendrá con los compañeros que fueron asesinados con él, y con él también habrá 70 profetas, como los que fueron enviados con Moisés hijo de Imrán. El Caín, la paz sea con él, se lo entregará, y Al-Hussein, la paz sea con él, será quien lo lave, lo amortaje y lo coloque en su tumba. Muitasar Basair al-Darayat, por Al-Hassan in Sulaiman al-Ili, página 48. En otra ocasión, le preguntaron al imam al-Sadiq, de él es la paz, ¿ha nacido el Caín? Él respondió,
no, y si tengo la oportunidad de estar con él le serviré durante el resto de los días de mi vida. Kitab al-Gaiba, Libro de la Ocultación, por Al-Numani, volumen 1, página 250. Las narraciones en este sentido son numerosas. Está claro que el sueño de todo profeta, mensajero e imán era retornar con el que se levanta, Caim, porque él establece el gobierno de Dios en la tierra, un estado de justicia divina, un retorno al jardín del Edén, que es la culminación de los esfuerzos de todos los profetas, mensajeros y las personas justas. Si las almas de Moisés y Elías solían viajar con Jesucristo, aprendiendo de él y escuchándolo, entonces ellos, junto con las almas de todos los profetas, mensajeros y personas justas, han estado viajando junto con el imam Ahmed al-Hassan, de él es la paz, que es Al-Hussein, de él es la paz, desde el día en que apareció en esta tierra. Le han estado siguiendo, esperando una oportunidad para transmigrar a un cuerpo físico que pudieran utilizar para servir al imam, de él es la paz. A voluntad y a orden suya, estas almas puras y ángeles han entrado en los cuerpos que rodean al imam Ahmed al-Hassan, de él es la paz. Por lo tanto, muchos seres humanos son las reencarnaciones de los profetas, mensajeros y ángeles, pero no desde su nacimiento físico, sino desde que, renacieron, espiritualmente en la fe y un alma entró en ellos. Aunque esta idea pueda parecer extraña para el público en general, durante siglos, los círculos resguardados de rabinos judíos y cristianos gnósticos conocían estas verdades y se las enseñaban a sus alumnos. El rabino Isaac Luria enseñó una vez que fue durante la vida adulta del profeta José que éste recibió su alma, el alma de Enoc, la paz sea con él, que descendió sobre él. El rabino dijo, este es el secreto él lo designó como un eidud, testimonio, para José, Salmos 81, 5, ya que José mereció recibir la Nesamá de Enoc, que se llama, Eidie, mi testigo, como se ha dicho. Por lo tanto, José fue, Yafetoar, apuesto, Génesis 39, 6, porque mereció el Yafio, belleza, de Adán, que le llegó desde el borde de la Nesamá del sublime Atzilut. Sin embargo, José no mereció esto sino hasta la noche del fin de los 2 años, Génesis 41, 1. Cuando se decretó que debía salir de la cárcel, ese mismo día se elevó a la grandeza. Por eso está escrito, lo designó como un testimonio para Joseph, cuando salió por la tierra de Egipto, Salmos 81, 5. Esto se entiende cuando se recuerda lo que dijimos en capítulos anteriores, que el Ruaj o la Nesamá entra en una persona durante la noche, mientras duerme. También se puede entender lo que dicen los sabios basándose en el final del versículo, lo designó como un testimonio para José cuando salió por la tierra de Egipto, cuando oí una lengua desconocida para mí, Salmos 81, 5. Esa noche vino Gabriel y le enseñó 70 lenguas, Sota 36b. Lo que realmente ocurrió fue que la Nesamá de Enoc, Metatrón, el ministro de las 70 naciones, que conoce sus 70 idiomas, entró en él esa noche e inmediatamente él supo los 70 idiomas. El alma de José, Rabino Isaac Luria, Puerta de las Reencarnaciones, capítulo 31, sección 7b. De la misma manera en que hemos demostrado que la gente de la época de Cristo sabía que las almas podían entrar en una persona en cualquier momento, y que incluso pensaban que el alma del recién fallecido Juan el Bautista había entrado en Jesús, el alma puede también abandonar el cuerpo de una persona viva en cualquier momento, sin que ésta necesariamente muera de forma física. En este caso, la muerte sería más bien espiritual. Incluso existen ejemplos de personas que perdieron su alma en vida y siguieron vivos físicamente. Veamos la historia de Saúl en la Biblia, 1 Samuel, capítulo 16. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Estaba rebosante de salud, tenía una apariencia agradable y rasgos apuestos. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. David al servicio de Saúl. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordene ahora nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti,
que busquen un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Y respondió uno de los mancebos y dijo, he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido y el Señor está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo, envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí, te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. La Santa Biblia, libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículos 11, 23. En la Torá, Saúl fue designado rey por Dios, y tenía un alma buena de Dios. En algún momento, debido a los pecados de Saúl, el alma buena de Dios abandonó a Saúl y fue reemplazada por un alma mala que lo atormentaba. El imam Ahmed al-Hassan, de Él es la paz, nos enseña que las almas o espíritus santos vienen al ser humano cuando éste es digno de recibir uno, y no todos nacen con uno. Además, si una persona con un alma buena no actúa correctamente, el alma buena, bajo ciertas circunstancias, abandonará a la persona y un alma mala tomará su lugar. Otro ejemplo de una persona que perdió su alma buena es el caso de Sansón. Veamos el capítulo 16 del libro de los Jueces. Viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo, venid una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas, y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño, y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. La Santa Biblia, libro de los Jueces, capítulo 16, versículos 18, 21. El imam Ahmed al-Hassan, de Él es la paz, dijo que todo el éxito y la buena fortuna provienen del alma buena. Esta es lo que protege, guía y otorga la buena fortuna. Sin ella, todo el éxito y las bendiciones de una persona se apartarán, y ésta sufrirá grandemente. Vemos que esto es exactamente lo que ocurrió con Sansón en el libro de los Jueces. Sansón perdió su alma a causa de su lujuria pecaminosa, aunque luego fue restaurada brevemente al momento de su martirio. Otros, sin embargo, no fueron tan afortunados. Balaam fue un profeta mencionado en la Biblia y el Corán. Dios le ordenó que bendijera a Israel y tenía un alma de Dios. Números, capítulo 24, dice, en aquellos días, Balaam, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él. La Santa Biblia, libro de los Números, capítulo 24, versículo 2. Sin embargo, el Corán deja claro que perdió su alma porque desechó las palabras y los mandatos de Dios y, en su lugar, el alma buena fue sustituida por un alma diabólica y malvada. Cuéntales de aquel a quien le dimos nuestros signos, pero los desechó. Entonces Satanás le persiguió y se convirtió en uno de los desviadores. El Sagrado Corán, capítulo 7, Al-Araf, versículo 175. Las almas buenas se entregan a los seres humanos cuando estos han desarrollado la capacidad de recibirlas. Una vez que han alcanzado este privilegio, deben esforzarse mucho para mantenerlas. Si no consiguen mantenerlas, les abandonarán. El imam Ahmed al-Hassan, de Él es la paz, me dijo un día, ¿sabes cuántos fueron los profetas y mensajeros que casi fueron borrados y eliminados de la lista de profetas? Respondí, 313. Él, de Él es la paz, dijo, sí. Moisés fue uno de ellos, y Jacob, y Muhammad también, al final de su vida. El imán, de Él es la paz, aclaró además que cientos de profetas fracasaron, fueron reemplazados y perdieron sus almas.
Por esa razón, incluso el príncipe de los creyentes, Alí, de él es la paz, no pudo garantizarse a sí mismo sino hasta último momento. No fue sino hasta que finalmente recibió el golpe de gracia que exclamó, por el Señor de la Kaaba, he vencido. Antes de eso, no estaba seguro de su posición con Dios. El imam Ahmed al-Hassan, de él es la paz, me dijo un día, Balaam ibn Beaura era mejor que todos los profetas que están contigo, ¿y cuál fue su condición? Su final no fue otro que la miseria. El alma se dirige hacia la persona más cercana apropiada para ella, la más cercana a ella. Te daré un ejemplo, tienes un coche modelo 1950 y otro modelo 1990, ¿cuál es mejor? Yo dije, 1990. Él, de él es la paz, dijo, pero estás en el año 2018. Le dije, 1950, el más caro. Él, de él es la paz, dijo, no se trata de cuál es más caro, estamos hablando de la realidad tal cual es, tienes un modelo de 1950 y otro de 1990 y estás en el 2018. Lo que está disponible para ti según tu capacidad financiera son estos dos coches, pero en realidad hay uno mejor, el moderno, y esta es exactamente la situación con nosotros ahora. Lo mejor no ha llegado todavía a la daba, y esto es lo que está disponible para nosotros de momento. Dije, es decir que, cuando una persona mejor entra a la daba, significa que el alma de este o aquel profeta va hacia esa persona mejor. Él, de él es la paz, dijo, bajo una condición, si él no salvaguarda esta alma y no disciplina su nafs, ego, entonces sí, se irá, pero si lucha contra su nafs, ego que ordena el mal, entonces por supuesto que Dios es justo y verdadero, y se quedará. Yo dije, ¿qué pasaría si en el futuro viene un egipcio de nombre Abdullah que es mejor que yo y entra en la daba, y tú le amas, y yo he cometido un error o te he cansado como hice antes? Él, de él es la paz, dijo, mi amado hijo, ¿y qué es lo que tú has hecho y qué es lo que yo he hecho contigo? Hijo mío, te estoy disciplinando y enseñando, pero abandonarte, no. No te compares con el resto de la gente. Le dije, entonces nunca me abandonarás, pase lo que pase. Es una promesa tuya, oh, hijo del mensajero de Alá. Él, de él es la paz, dijo, nunca 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 te abandonaré mientras tú no abandones a Dios. Pregunté, ¿qué es abandonar a Dios? ¿La apostasía? ¿La incredulidad intencionada? Él, de él es la paz, dijo, es perder la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Yo dije, sí. Él, de él es la paz, dijo, Alul Beit, de ellos es la paz. ¿Quiénes son los Alul Beit? De ellos es la paz. Dios Todopoderoso. Mientras estés con Dios, no temas nada. Yo sé con plena certeza que te has disuelto completamente en el amor de Dios y de su familia. Tengo plena, verdadera y firme certeza de ello. Le dije, a veces temo que, si cometo un error, me abandonarás. Él, de él es la paz, dijo, te equivocas, hijo mío. No pienses así. Admitir el error propio es una preferencia. Cuando el ser humano comete un error y luego confiesa, Dios el Altísimo le perdona, pero este error tiene que haberse cometido involuntariamente, es decir, uno no puede andar cometiendo pecados y errores a propósito y luego esperar que puede simplemente venir y confesar. Eso se llama hipocresía, y tú lo sabes. Hijo, te estoy diciendo esto solo por una razón, para que puedas enseñarle esta forma de pensar a los que te rodean. Yo dije, pero tengo una petición, Padre, no me sustituyas nunca ni me abandones. Él, de él es la paz, dijo, serás reemplazado bajo una sola condición, si mi Padre y Maestro, Muhammad, la paz sea con él y su familia, me reemplaza, y si Muhammad ibn al-Hassan, la paz sea con él y su familia, fuera reemplazado. Solo entonces no puedo garantizarte esto. Y es una imposibilidad que nosotros seamos reemplazados. Y si tienes una opinión diferente, dilo.